Las neurociencias son ciencias multidisciplinarias que analizan el sistema nervioso. Candel y colaboradores en su libro de Principios de Ciencias Neurales apuntan que la última frontera de esta disciplina es entender el pensamiento y la conducta. Estudios modernos sobre el sistema nervioso se han realizado desde la mitad del siglo XIX. El término neurociencia se introdujo a mediados de la década de los 60 para señalar el principio de una era en la que disciplinas como la biología, la química, la medicina y la psicología trabajaran cooperativamente, compartiendo un lenguaje común, conceptos comunes y un objetivo común para entender la estructura y función del cerebro normal y anormal. Actualmente, la neurociencia abarca un amplio rango de investigación que va desde la biología molecular de las células nerviosas hasta las fases biológicas de conducta, emoción y cognición en condiciones normales y patológicas. Hoy en día, la neurociencia es una de las áreas que más rápidamente crece en ciencia, pues llega incluso a mencionarse que a su vez, la neurociencia es la última frontera de la biología. Michael Gazzaniga y George A. Miller acuñaron el nombre de neurociencias cognitivas en 1976 para referirse a un programa novedoso de investigación que tenía el objetivo de establecer los fundamentos biológicos de la cognición humana. En 1987, la James S. McDonald Foundation hizo un compromiso para apoyar el crecimiento e institucionalizar este nuevo proyecto. Una de las primeras iniciativas de esta institución fue la fundación del Summer Institute in Cognitive Neuroscience. En 1988, Steve Koslin organizó el primer instituto en Harvard University. Gazzaniga asumió la dirección del Summer Institute al año siguiente y ha guiado al instituto desde esa fecha, siendo uno de los principales exponentes del área. Como mencionamos, las neurociencias implican el trabajo colaborativo de varias disciplinas. El marco teórico de la psicología ha aportado mucho a las ciencias biológicas, desde objetos de estudio hasta métodos de aproximación. Específicamente, el estudio de las bases biológicas de las llamadas funciones mentales superiores constituye el núcleo de las neurociencias cognitivas. Es por esto que tradicionalmente esta área dentro de las neurociencias se centra primordialmente, aunque no exclusivamente, en el estudio de la corteza cerebral. De esta manera, las neurociencias cognitivas se definen como el estudio de la forma en que operan los sistemas cerebrales y cómo se organiza la cognición. A partir de lo anterior, a grandes rasgos, los temas que aborda la neurociencia cognitiva y que revisaremos brevemente en esta clase son desarrollo y evolución, plasticidad, atención, sensación y percepción, sistemas motores, memoria, lenguaje, procesos emocional y social y funciones cognitivas superiores. El entendimiento de las habilidades cognitivas se ha relacionado importantemente con el estudio, particularmente no invasivo, de la corteza cerebral. El uso de este tipo de estrategias no invasivas ha permitido la evaluación de funciones cognitivas bien descritas en humanos durante su desarrollo, cuando sufren alguna perturbación y en su declive funcional. Es importante puntualizar que, si bien nuestro sujeto de estudio es el humano, las herramientas que utilizamos para su comprensión también abarcan el uso de modelos animales no humanos. En este sentido, muchos de los avances del entendimiento de los mecanismos celulares y moleculares del desarrollo cortical han sido producto en su mayoría de estudios de cerebros de roedores. Para reconocer la importancia del uso de modelos animales, es fundamental entender entonces el papel de la evolución en el desarrollo de los organismos. Se han descrito diferencias muy puntuales de las especies, tanto en los tiempos y secuencias para el desarrollo de estructuras, como en los niveles en que se diferencian y su longevidad.
Dichas diferencias en mecanismos celulares y moleculares pueden a su vez involucrarse con las diferencias en las funciones cognitivas que parecerían exclusivas de ciertos individuos. Independientemente del abordaje que se utilice en el estudio del desarrollo ontológico, es decir, del mismo individuo, y filogenético, es decir, de su especie, el objetivo de esta línea de neurociencia cognitiva es establecer los diferentes aspectos de la relación entre estructura y función en el cerebro que van desde la morfología neuronal a las vías de conexión. Tanto los estudios directamente con humanos como los estudios en modelos animales pueden ayudar a entender las bases biológicas de las habilidades cognitivas de alto nivel, que parecerían haberse alcanzado durante la evolución de primates para culminar en los humanos. Una de las más destacadas características de las funciones mentales superiores es la plasticidad, que se refiere a la habilidad de cambio del cerebro para adaptarse durante el aprendizaje y la memoria o en respuesta a los cambios del ambiente. Aunque en un principio la mayoría de los estudios sobre plasticidad por su naturaleza se centraban en el uso de animales de laboratorio, el desarrollo tecnológico, como veremos más adelante, ha permitido hacer estudios de plasticidad directamente en humanos. Dadas las cualidades de este proceso, existe una gran cantidad de investigaciones que han aportado invaluable información para el entendimiento de este proceso. Dentro de estas aportaciones podemos remarcar el papel fundamental de la atención en la neuroplasticidad. Por otra parte, varios estudios describen dos caras de la plasticidad, esto es, que los sistemas que son más maleables a las adherencias del ambiente, como el hipocampo, son por una parte los que tienen mayor potencial de mejora, pero por otra son también los más vulnerables al déficit. Otro tema importante es que diferentes funciones con sus respectivos sistemas cerebrales muestran diferentes grados y tiempos de máxima plasticidad, mientras que otros muestran una plasticidad equivalente a lo largo de la vida de los individuos. Sin lugar a dudas, se reconoce también la importancia de los genes y las moléculas en la neuroplasticidad. Esto es, que variaciones alélicas en genes específicos es un determinante en el grado de plasticidad, mientras que la plasticidad a su vez se manifiesta en mecanismos moleculares que transducen la actividad eléctrica del cerebro en cambios sinápticos. Seguramente, uno de los conceptos más controversiales en psicología es este. La atención puede contar con diversas definiciones dependientes de la corriente psicológica que abordemos. Sin embargo, a pesar de todas estas diferencias, el concepto de atención, en términos generales, puede referirse al acto de enfocar los procesos mentales. Los subprocesos atencionales de concentración y selección se refieren respectivamente al enfoque en una tarea con la exclusión de otras y al enfoque de un tipo de información sensorial con la exclusión de otras. Al inicio del estudio de la atención, las investigaciones se centraron en el momento en que se daba el procesamiento de la información. Se buscaba determinar si la atención ocurría antes, durante o posterior al momento perceptual. Sin embargo, la investigación actual en neurociencia cognitiva ha demostrado que los momentos en que se dirigen y enfocan los procesos mentales no son excluyentes y que pueden ocurrir en ambos momentos, dependiendo más bien de la naturaleza y complejidad de la tarea. Uno de los hallazgos más importantes sobre atención es que en la atención selectiva juega un papel fundamental la competencia de los estímulos, es decir, que entre información irrelevante versus información relevante es más sencillo para el sistema elegir la información relevante.
Un segundo principio descubierto en atención es la ganancia de control sin la disminución de actividad sensorial. En otras palabras, esto se refiere a que al centrarnos en un tipo de información, por ejemplo, ver la televisión, no dejamos de percibir y procesar otro tipo de información sensorial, como lo pueden ser, en el ejemplo, el olor del cuarto, la temperatura y escuchar los sonidos externos al televisor. Otro elemento en el que se ha investigado el control atencional se refiere a las unidades básicas de dicha selección. Se pregunta, pues, si la atención selecciona localizaciones espaciales, características no espaciales u objetos completos. Nuevamente, se ha demostrado que la atención puede dirigirse tanto a las características de los objetos como las áreas que ocupan dichos objetos y directamente a los objetos mismos. A pesar de que todos los temas que mencionamos son de alta relevancia para la neurociencia cognitiva, uno de los más apasionantes e intrigantes retos es entender cuál y cómo la información física es capturada por el sistema nervioso. Las preguntas en las que se centra este estudio irremediablemente se remontan a cuestionamientos filosóficos cuyas respuestas son en gran parte limitadas por el avance tecnológico en el estudio del sistema nervioso. A grandes rasgos, las preguntas son: ¿cómo se organiza la información a partir de los sistemas sensoriales? ¿Qué cantidades de ganancia se extraen de estas operaciones? ¿Y qué circuitos ejecutan esas operaciones? ¿Y cómo es que funcionan esos circuitos? Un elemento de gran importancia que se ha derivado de los estudios en sensopercepción es la importancia de la relación de los sistemas sensoriales con los motores para integrar el fenómeno perceptual, como lo es el caso, por ejemplo, del sistema visual, sensitivo y oculomotor, que en conjunto aseguran y aumentan la eficiencia del proceso. Este principio de funcionamiento nos permite empezar a distinguir, como abordaremos en las conclusiones, que para la función de un proceso cognitivo particular es fundamental el funcionamiento conjunto y en paralelo de varios subprocesos. En primera instancia, los estudios en sensopercepción, por las técnicas disponibles, se centraron en el estudio unitario de células particulares, tratando de identificar la especificidad de estas células, los tipos de respuestas de estas y cómo es que se daba el procesamiento de datos en los circuitos sensoriales perceptuales. Sin embargo, es importante puntualizar, como se verá en la siguiente clase, que aunque el estudio unitario de células es importante, es fundamental buscar la integración de dichos hallazgos en la complejidad del sistema. En esta área, cabe resaltar que aunque esta acción representa un reto situado en la frontera de la ciencia, el avance tecnológico, principalmente con las técnicas de imagen cerebral, ha facilitado el avance de las investigaciones. Antes de comenzar, es importante puntualizar que el estudio de los sistemas motores en neurociencia cognitiva se refiere a movimiento con propósito. Por esta razón es que se requiere más que solamente la descripción del control de movimiento y requiere una perspectiva más amplia en principios anatómicos, funcionales, de procesamiento de la información para describir entonces cómo es que el sistema nervioso puede generar la conducta dirigida. En términos generales, podemos ubicar la investigación de los sistemas motores en motricidad primitiva, estudios anatómicos, interrelación con los sistemas sensoriales. La motricidad primitiva busca reducir la gran cantidad de combinaciones de músculos posibles para generar el mismo movimiento de extremidades a solamente un set de grupos musculares que se pueden combinar para generar los movimientos característicos de las extremidades. Esto permite reducir los grados de libertad
para el movimiento de extremidades, que como ya mencionamos, hay un número infinito de posibles patrones de activación muscular que deriven en movimientos similares. Con los estudios anatómicos no nos referimos a anatomía general del cuerpo humano, sino a la conectividad entre áreas cerebrales para generar el movimiento voluntario. En este tema se ha descrito que hay proyecciones específicas de cerebelo y ganglios basales a la corteza cerebral, lo que aporta considerablemente para entender las diferencias en las deficiencias motoras por lesiones ya sean en cerebelo o ganglios basales. Se ha mostrado igualmente un papel fundamental de la dopamina en los procesos mediados por ganglios basales en mecanismos de aprendizaje y control en línea de los procesos de selección de acción. Más específicamente, se describe una relativa especialización por la que el cerebelo construye modelos internos para predecir resultados sensoriales de los comandos motores y poder así corregirlos. Los ganglios basales se necesitarían para aprender los costos y recompensas asociadas con estos estados sensoriales y finalmente la corteza parietal se usaría para la estimación referida a la integración de información sensorial, tanto visual como somatosensorial, con los comandos motores. Este valor predictivo puede utilizarse en varios procesos donde la acción es relevante, incluyendo el control en línea, la simulación mental y la evaluación de la ejecución con la espera de resultados particulares. Como mencionamos en el tema anterior, hay una importante relación de los sistemas sensoriales con los motores. Concretamente, la sensopercepción tiene que ver con inferir el estado del mundo con determinada información sensorial para poder así generar comandos motores que deriven en alcanzar un objetivo de ejecución. Esta inferencia sensorial puede unirse operacionalmente con la predicción motora, incluso tomando como mecanismo central a las neuronas espejo para representar una acción que puede ser ejecutada o bien percibida. De esta manera, esta información no solamente puede dirigir en gran medida el control motor, sino ayudarnos a entender las intenciones en otros. Alteraciones en este mecanismo de integración puede explicar algunos de los déficits clínicos observados en los trastornos del espectro autista. La memoria es tan fundamental para la operación del cerebro y los procesos mentales que se ha llegado a considerar como el más relevante objeto de estudio en las neurociencias cognitivas. Tratar de definirla ha sido objeto de apasionados y antiguos debates que permanecen incluso en la actualidad. A pesar de que no se ha podido lograr un consenso en la definición de la memoria, sí se ha logrado concluir que la memoria no es una sola entidad o concepto unitario. Fácilmente podemos derivar cualquier proceso cognitivo que estudiemos a la memoria. Hace ya 40 años, Tulving argumentó que el término memoria estaba íntimamente relacionado con el aprendizaje, de manera que en los sistemas biológicos la memoria siempre involucra al aprendizaje, entendido como la adquisición de la información y, a su vez, el aprendizaje implica la retención de dicha información, alias memoria. El planteamiento de Tulving sobre la compartimentalización de la memoria marca el punto de partida de virtualmente casi cualquier análisis científico de la memoria, ya que implica una descomposición en procesos de codificación, almacenamiento y recuperación. Más allá de lo anterior, un tema relevante en el estudio de la memoria es la forma en que ésta puede a su vez dividirse en múltiples formas o colecciones de procesos que operan con diferentes tipos de información y con diferentes reglas. De esta manera es que se han definido las memorias de trabajo, episódica, semántica, de procedimiento y priming. Ahora bien,
Respecto al punto de inicio de las neurociencias cognitivas para analizar la memoria típicamente, es el lóbulo temporal medial. Lo anterior a partir de las observaciones de Scoville y Milner en los años 50 con el famosísimo paciente HM que abordaremos en la siguiente clase también. Aun cuando hablamos del lóbulo temporal medial, es importante destacar que son estructuras puntuales las que son fundamentales para el proceso de memoria. Estas estructuras incluyen las cortezas perirrinal, parahipocampal y entorrinal. La corteza perirrinal es la primera entrada de información al hipocampo, antes de la corteza entorrinal que permite que la información sea codificada para posteriormente permitir la consolidación de la memoria. A pesar de la importancia de las estructuras hipocampales, estudios con imágenes de resonancia magnética funcional sobre las contribuciones del lóbulo frontal han demostrado un importante control cognitivo de esta estructura sobre la memoria, enfocándose principalmente en situaciones sobre la competencia entre memorias que crean interferencia o bien donde las claves de evocación inefectivas generan incertidumbre. Como mencionamos, la memoria interactúa con múltiples procesos. Sin embargo, uno de los más intrigantes es la emoción. Investigación en el tema ha mostrado que la emoción puede resultar en cualquier proceso de memoria, incluyendo codificación, consolidación y recuperación. Los estudios de neuroimagen han clarificado que es principalmente la amígdala quien juega un papel primario en la memoria emocional, principalmente con información de tipo negativo o aversiva. De esta manera, a pesar de que no podemos decir que el contenido emocional incrementa la claridad de las memorias, se ha dado evidencia también de que es más la información emocional, principalmente de tipo negativo, la que puede recordarse con mayor exactitud que el tipo de información no emocional. Finalmente, si bien es cierto que la emoción impacta en la memoria, las diferencias individuales a su vez influencian la naturaleza de las interacciones emoción-memoria con factores como sexo, rasgos de personalidad, niveles de ansiedad y edad. A pesar de que todo lo discutido considera a la memoria a grandes rasgos como la recuperación de información del pasado, existen datos de sobrelapamiento entre los procesos relacionados con el recuerdo y relacionados con imaginar el futuro. De esta manera, existe la postura que plantea también a la memoria como un proceso constructivo vulnerable a errores e ilusiones. De esta manera, el uso flexible de la memoria para estimular y generar escenarios alternativos futuros constituyen una clave en el funcionamiento de un sistema constructivo de memoria. Como veremos en la siguiente clase, la examinación de casos clínicos en neurociencia ha representado una poderosa herramienta en el entendimiento del funcionamiento del sistema nervioso y del cual se ha visto particularmente beneficiado el estudio del lenguaje. Es a partir de la evaluación minuciosa de pacientes con alteraciones lingüísticas por lesiones puntuales cerebrales que se ha podido determinar no solamente la relevancia de dichas estructuras para cualidades del lenguaje, sino que también ha permitido saber cuáles son los elementos que componen al lenguaje. De esta manera, los patrones de disociación y asociación de los déficits ha dado información sobre teorías de procesos lingüísticos que van desde la percepción y producción del discurso hasta la organización del léxico y los procesos sintéticos y semánticos involucrados en la comprensión y producción de una oración. De manera semejante, han sido numerosos los avances en la caracterización de los mecanismos que hacen posible la lectura y la escritura, así como distinguir la evidente y fundamental relación entre procesos cognitivos y lingüísticos, como el papel de la memoria de trabajo en el procesamiento de oraciones. Los trastornos más estudiados en la investigación del lenguaje son las afasias.
Estas son el resultado de una lesión en las áreas relacionadas con el lenguaje. Particularmente, las lesiones del hemisferio izquierdo en regiones frontotemporales puede traer consigo algún tipo de afasia. Las áreas más reconocidas en la afasiología son el área de Broca, que se relaciona con la emisión del lenguaje, el área de Wernicke, relacionada con la comprensión del lenguaje, el fascículo arcuato, relacionado con la repetición y conexión entre las áreas de Broca y Wernicke, y las áreas posteriores del lenguaje, que se relacionan con el significado. Dependiendo de la zona y extensión de la lesión, se pueden clasificar diferentes tipos de afasia: Broca, Wernicke, motora aferente, motora eferente, de conducción, acústico-apnésica, acústico-agnósica, etc. Es importante mencionar que la afasia se presenta solamente en sujetos que ya han aprendido a hablar. En la investigación en neurociencias cognitivas se ha enfatizado la importancia del procesamiento emocional en la cognición social. Las áreas cerebrales relacionadas con aspectos sociales y emocionales están inexorablemente relacionadas. A fin de cuentas, las emociones se relacionan de manera significativa con su valor social y prácticamente toda interacción social produce respuestas afectivas. Si bien es cierto que ambos temas se derivan de una área social, el valor interdisciplinario de las neurociencias cognitivas ha provisto evidencia de los beneficios que tiene integrar constructos psicológicos a lo largo de varios niveles de análisis, desde el molecular al cultural. De esta manera, la investigación que utilice múltiples enfoques aproximará a las neurociencias hacia el máximo objetivo de desarrollar modelos coherentes de cómo el cerebro genera las emociones y ejecuta su función social. Nuevamente, en este tema, vuelve a aparecer como estructura primaria la amígdala. Hay estudios que revisan la importancia de la amígdala en el miedo normal y patológico, particularmente por su aprendizaje y memoria a partir de la potenciación a largo plazo. El papel de la amígdala en el aprendizaje del miedo depende de su madurez por el grado de desarrollo. En ratas, por ejemplo, durante los periodos críticos asociados con apego en ratas neonatas a sus madres, el aprendizaje de miedo es atenuado por la falta de funcionamiento amigdalino. Este proceso permite a las ratas neonatas generar apego a sus madres independientemente de si la madre tiene un trato gentil o agresivo. Por otra parte, la atención y la emoción puede influir el procesamiento básico visual. Esto es, que la significancia emocional de estímulo influencia el procesamiento perceptual básico y no solamente sus propiedades estrictamente visuales en la retina. En este caso, también la amígdala juega un papel importante en la modulación de la información sensorial. Similarmente, el contexto influencia la actividad amigdalina y las subsecuentes interpretaciones de los estímulos emocionales. En otras palabras, la actividad amigdalina es fuertemente afectada por el contexto en el que se encuentran claves biológicamente relevantes. Como en otros procesos cognitivos, las diferencias individuales juegan un papel importante. Se ha demostrado que la expresión anormal de genes relacionados con el sistema serotonérgico pueden afectar cómo es que la amígdala responde a las expresiones faciales. La cognición social es la habilidad de interactuar efectiva y seguramente con los miembros de nuestra misma especie. Los investigadores en el tema han reducido a 4 las habilidades especializadas básicas necesarias para las habilidades sociales generales. 1. Coherente sentido del uno mismo. 2. Habilidad
de llevar registro de los estados mentales de otros. 3. Control sobre los impulsos y emociones socialmente inapropiadas. Y 4. La sensibilidad a amenazas, exclusión o agresión por parte de otros. La denominada cognición de alto nivel comprende un amplio rango de procesos que nos permiten tomar los productos de funciones cognitivas más básicas y transformarlos para generar conceptos, razón y decidir cómo interactuamos con el mundo. Hablar de funciones cognitivas superiores no solamente nos deriva a hablar de corteza cerebral, sino que irremediablemente nos deriva a lo que algunas personas consideran la joya de la corona evolutiva, y que es la corteza prefrontal. La corteza prefrontal es responsable de la integración de las funciones ejecutivas, incluyendo la representación y selección de las metas con la información motivacional y de evaluación a lo largo de las áreas corticales prefrontales laterales, medial y orbital. Más específicamente, las regiones prefrontales permiten el control, organización y coordinación de funciones cognitivas, respuestas emocionales y comportamientos a través de un conjunto de funciones de autorregulación, todas ellas englobadas en el conocido concepto de funciones ejecutivas. El objetivo de la neurociencia cognitiva es avanzar en el entendimiento de la organización y función del cerebro humano y, como última instancia, poder resolver el misterio de cómo el cerebro humano crea la mente humana. Uno de los principales retos que se afronta en neurociencia cognitiva es no caer en la existencia de un homúnculo inserto en algún lugar de las profundidades del cerebro que recibe inputs de prealimentación o feed-forward y así distribuir la atención, inducir acciones y llevar la carga cognitiva. En otras palabras, alejarnos de la existencia de un homúnculo que reciba la información de todas las áreas del cerebro y mueva las hipotéticas cuerdas necesarias para generar las acciones. Alejándonos de esta jerarquía central, la neurociencia cognitiva se enfrenta con grandes retos. Seguramente el más importante de entrada sería aceptar a la diversa naturaleza de la función cerebral como un resultado de procesamiento paralelo de varios módulos que a su vez influencian la actividad de otros módulos en un sinfín de maneras, lo que estaría generando experiencias subjetivas y referencias conductuales. Aceptar todo este planteamiento evitaría discutir sobre la clasificación de funciones perceptuales, cognitivas e híbridas, lo que no solamente enriquecería nuestro entendimiento del sistema, sino que favorecería el trabajo conjunto de varios científicos. Si bien es cierto que la postura de un control central o varios ha acompañado a la ciencia cognitiva, es importante reconocer que nos ha conducido también a caminos sin salida, donde los fenómenos que encontramos no pueden ser explicadas por los cuadros teórico-conceptuales que tenemos. Por ello, se propone que es importante reemplazar estas nociones con una arquitectura modular, en la que dichos módulos actúan en paralelo para ejecutar varias funciones sin la guía de un central ejecutivo todopoderoso. De esta manera, el fin último de la neurociencia cognitiva sería entender cómo los tantos módulos del cerebro interactúan de manera que expliquen la complejidad de la experiencia y conducta humana.